Muy bien, entonces continuamos con nuestro estudio ahí en el libro de Colosenses. Vamos a considerar en esta mañana de Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. El tema de esta lección de hoy es la vida santa hecha posible. La vida santa es hecha posible por una muerte santa. ¿Verdad? La vida santa es hecha posible entonces por una muerte santa. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice ahí la palabra de Dios: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Bueno, continuando entonces ahí en nuestra diapositiva, ahí encontramos el primer punto. Dice, hay una provisión para la vida santa. El tema central, entonces, como ya dijimos, tenemos ahí en pantalla la vida santa hecha posible, y es posible por medio de una muerte santa. En el texto que hemos compartido ahí, entonces encontramos que Dios, el Padre, dice en el versículo 20, la primera parte: y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo al Padre, ¿verdad? Con el Padre. Esta parte que dice consigo, está diciendo que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿verdad? Para entender más bien ahí ese versículo, tenemos que leer los versículos anteriores para saber de quién está hablando, ¿verdad? Entonces ahí encontramos que, y por medio de Él, Él es Cristo, reconciliar consigo, ese es Dios, a todas las cosas, dice, ¿verdad? Entonces, por medio de Cristo, Dios nos reconcilia consigo mismo. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá encontramos cómo hizo eso. El primer punto: hay una provisión para la vida santa. De modo que nosotros podemos tener la vida santa. Es posible una vida santa porque hay una provisión para ello. Dios proveyó para ese efecto, ¿verdad? Vamos a leer de vuelta el versículo 20 al 22 de Colosenses 1. El 22, la primera parte nos indica ahí. Bueno, dice en versículo 20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Bueno, entonces, esta es la provisión, ¿verdad? Que el Señor ha hecho para primeramente reconciliarnos y de esa manera poder nosotros tener una vida santa. Eh, en otra versión, en la versión de la Biblia de las Américas, dice ahí en el versículo 20: por medio de él
reconciliar todas las cosas consigo, dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Bueno, entonces, para que podamos entender mejor, ¿verdad? Que la paz lo hizo por medio de la sangre de su cruz. La sangre de Cristo satisface la santidad de Dios, ¿verdad? Recuerda que nosotros, por nuestros pecados, hemos ofendido la santidad de Dios. La humanidad toda se ha separado de Dios por causa del pecado, pero el único que abre de vuelta ese camino roto es la sangre de Cristo. La humanidad había quedado separada y por culpa de esa separación, entonces el hombre no tenía acceso a Dios. Sin embargo, Dios no se quedó ahí con los brazos cruzados y él vio la forma de cómo restaurar eso que la misma humanidad ha roto, perdón, por culpa del pecado, ¿verdad? Dios entonces envió a Cristo. Solemos cantar esta canción, este himno que dice Dios nos envió, ¿verdad? Y Dios envió a Cristo para proveer entonces un sacrificio aceptable por nuestros pecados, ¿verdad? Habíamos leído recién ahí en Isaías 53, ¿verdad? Que el Señor, aquel siervo sufriente, iba a cumplir cabalmente con los requisitos para perdonar nuestros pecados. Entonces, de esa manera estableció nuevamente la unión, ¿verdad? Entre el hombre y Dios, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, por medio entonces del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahí en nuestra diapositiva encontramos un subpunto que dice la provisión es necesaria. ¿Por qué era necesaria la provisión? En primer lugar, porque estábamos separados de Dios. Y en segundo lugar, porque éramos enemigos de Dios. Imagínense esta condición en la cual se encontraba el hombre. El hombre estaba no solamente separado de Dios por causa del pecado que recién mencionamos, sino que también se convirtió en su enemigo. El hombre era enemigo de Dios. Es decir, por su propia cuenta, el hombre no podía llegar a Dios. En primer lugar, porque estábamos separados de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, Dios está lejos del hombre, muy por el contrario de las creencias de muchas personas que creen que Dios puede recibirlo cuando ellos quieran y de la forma que ellos quieran. Sin embargo, no es así. Dios estableció esa forma de cómo nosotros nuevamente podemos tener esa comunión con Él, eh, a, a pesar de que se haya roto esa comunión por culpa de nuestro pecado. Y entonces ahí dice que estábamos en Isaías 59:2, separados, divididos de Dios, ¿verdad? Éramos enemigos. En Romanos capítulo 5, versículo 10, en la primera parte dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, éramos enemigos y Dios proveyó, ¿verdad?, a su Hijo como medio para alcanzar nuevamente esa paz con Dios, ¿verdad? Recordamos nuevamente, vamos a volver a mencionar más adelante Isaías 53:5, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. En este caso, él es Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, ¿verdad? Molido fue por nuestras rebeliones, dice ahí en ese versículo, Isaías 53:5. Entonces, Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿verdad? Nosotros hemos sido reconciliados entonces con Dios de esa condición de, en primer lugar, separados de Él, en segundo lugar, enemigos de Él. Hemos alcanzado la paz con Dios por medio entonces de la muerte de su Hijo.
Bueno, no solamente esta provisión es necesaria, sino que también la provisión se efectúa en Cristo. Ahora ya la estamos diciendo, pero ahora corroboramos, ¿verdad? Por medio de su muerte. La provisión de Cristo se hace patente por medio de su muerte. Hebreos 12:14, Antolín, ¿podrías leernos, por favor? Ahí en el versículo 20 de Colosenses 1 dice, ya lo leímos, vuelvo a repetir, 20, la última parte dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese fue el medio por el cual nosotros alcanzamos la paz. Tenemos que, hermanos, recordarlo siempre, tener siempre en mente de que esta paz que nosotros tenemos con Dios no fue conseguido con algo, vamos a decirle así, corruptible, como nos dice ahí en Pedro, sino con algo incorruptible, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la parte del versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esto que dice, en su cuerpo de carne. ¿Por qué el texto nos dice en su cuerpo de carne? ¿Por qué no dijo nada más en su cuerpo? ¿Por qué acentúa la palabra carne? Simplemente, hermanos, porque nosotros somos carne. Dios no podría haber enviado, por ejemplo, a seres angelicales para efectuar la salvación. Dios no podía, el mismo Cristo no podía efectuar la salvación si no se hacía carne. Por eso era necesario, hermanos, que Él se haga carne, porque nosotros somos carne. ¿Verdad? Hebreos 2:14, hermano. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gracias. Entonces, Él debía participar de carne y sangre, hermanos, así mismo como nosotros, dice, porque los hijos participan de carne y sangre. Nosotros somos carne y sangre. Entonces, Él debía participar de lo mismo. Él debía ser también carne y sangre. Por eso se humanó. Ahí dice en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Se hizo semejante a nosotros. Justamente esa palabra semejante e imagen nosotros hemos estudiado ya en lecciones anteriores, ahí en Colosenses 1, ¿verdad? Que el Señor Jesús se hizo semejante a los hombres. Él siendo, dice, la misma imagen de Dios de toda su sustancia, se hizo semejante a los hombres, se hizo semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque en esa semejanza Él debía efectuar la salvación. Ahí dice entonces, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. En su cuerpo de carne. Por eso acentúa la palabra carne, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos ahí eso, ya sabemos que el Señor efectuó esta provisión, efectizó esta provisión, vamos a decirle así, por medio de su cuerpo de carne. Bueno, también por su resurrección, el Señor no solo quedó ahí muerto, sino Él resucitó. En tercer lugar, por su paz. En Isaías 53:5, volvemos a repetir, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él entonces fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Qué, qué brillante, ¿verdad? Qué emocionante, hermano, poder considerar esto del amor de Dios al proveernos y nada más y nada menos que a su propio Hijo, ¿verdad? Él nos estaba dando a su propio Hijo, hermanos, para de esa manera establecer nuevamente la comunión con Él mismo por medio del sacrificio de su Hijo, nada más y nada menos. Aquella comunión que lo teníamos al principio, que por culpa del pecado se rompió. Y vuelvo a repetir que no solamente éramos
estábamos separados de Dios, sino que también éramos enemigos de Dios. Y Él mismo hizo la paz por medio de su Hijo, entonces, entre Él y nosotros, ¿verdad? Y por medio de Cristo, dice ahí el versículo 20, reconciliar consigo mismo todas las cosas. Dios envió a su Hijo para que por medio de Él, entonces, obtengamos esta reconciliación, obtengamos la paz con Dios. Muy bien, en segundo lugar, ahí encontramos que hay un patrón para la vida santa. ¿Qué quiere decir patrón? Patrón es como un esquema que tenemos que seguir para alcanzar tal cosa, ¿verdad? En este caso, un patrón para la vida santa. Vamos a leer ahí en el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, acá en este texto es interesante, es un poco complicado porque muchas veces se malinterpreta, como otros pasajes como ser Hebreos 6 y así, ¿verdad? Que la gente usa esto para decir, por ejemplo, que uno puede en algún momento tropezar del Evangelio y perder la salvación. Bueno, pero nosotros examinando bien este texto en el contexto que estamos estudiando, vamos a darnos cuenta de que lo que está hablando acá es de la vida santa. Dijimos al principio que hay una provisión para la vida santa. Dios proveyó el medio por el cual nosotros podemos llegar a ser santos. Bueno, llegamos a ser santos y una vez que llegamos a ser santos, hay un patrón de vida que nosotros podemos hacer, realizar para poder continuar en esa santidad, ¿verdad? A eso se refiere, por eso dice acá, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto no es tampoco una tela de juicio de sí condicional, sino que es un sí de seguridad. Bueno, el apóstol Pablo está hablando ahí con seguridad a los colosenses de que ellos no iban a dejar la doctrina, ¿verdad? Ellos no iban a dejar la fe, no iban a abandonar la fe. Ahí está hablando de una seguridad. No obstante, podemos inclusive, ¿verdad? Si lo hacemos, lo convertimos en un sí condicional, volvemos a repetir, ahí está hablando de una vida santa. En primera de Juan, el apóstol también habla acerca de que si alguno dice no tener pecado, el tal está mintiendo. Sin embargo, ahí también, ahí mismo nos dice que Dios dice de nosotros que somos pecadores. Y si decimos que no somos pecadores, le estamos haciendo mentiroso a Dios, ¿verdad? Y en el versículo 9 nos da la posibilidad de nosotros de reconocer nuestros pecados, de confesarlos y apartarnos de Él, ¿verdad? Y dice que Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Es decir, hermanos, que en esta vida santa, en esta vida en la cual estamos ahora, podemos llegar a tener algunos tropiezos, pero tenemos, hermanos, ahí en el Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que tenemos abogado a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros justamente en nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces, de esta manera nos alentamos también, ¿verdad? Volvemos a repetir, dice ahí en la letra A de nuestro monitor, tenemos que permanecer fundados. Quiero pedir a dos hermanos, Antolín, Gálatas 5:1, Fernando, Filipenses 1:27. Antolín. Sí. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Ahí habla acerca de la firmeza, que estemos firmes. A los Gálatas, recuerden que el contexto ahí en Gálatas es que ellos, habiendo ya recibido el Evangelio de gracia, ¿verdad? Ellos estaban volviendo nuevamente a algunas prácticas del ritualismo religioso judío, ¿verdad? Entonces, dice ahí, si puedo repetirnos, por favor, hermano, la lectura. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muy bien, entonces ahí les insta a estar firmes a aquella libertad que Cristo justamente ya efectuó. Dios habiendo proveído en Cristo la solución para nuestra vida santa, para alcanzar esta salvación, nosotros hemos sido libres. ¿Pero libres de qué? Libres de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud del pecado, hermano, ¿verdad? En Romanos nos dice que aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. En Primera de Juan también habla de eso, ¿verdad? Que nosotros si cometemos pecado, estamos siendo esclavos del pecado. Y de esa esclavitud del pecado, de aquella esclavitud que nuestros padres, Adán y Eva, cometieron en el principio, que a su vez hizo separación entre Dios y nosotros, y a su vez nos convirtió en enemigos. Nosotros no podíamos librarnos por nuestras propias cuentas. En cambio, Dios, justamente entendiendo eso, sabiendo eso, envía a su Hijo como medio para alcanzar nosotros entonces esta libertad. Y en esa libertad debemos estar firmes, dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muchas gracias. Es como que, es como si estuviéramos buscando en la concordancia ahora la palabra firme y estamos encontrando, pero se dan cuenta que está hablando del mismo tema. Y acá dice, al principio justamente ahí el apóstol Pablo insta a los filipenses, exhorta a los filipenses, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras, pórtense como santos, así como son santos, ¿verdad? Ustedes han sido santificados y pórtense como tales, ¿verdad? Compórtense como tales. Entonces, una vez más ahí la exhortación a mantener nuestra vida santa. Entonces, definimos esta parte, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ahí habla, hermanos, de una vida santa. ¿Verdad? Si nosotros permanecemos firmes en la fe, vamos a vivir como santos. Pero lastimosamente, hermanos, si fluctuamos en nuestra fe, si no andamos firmes en este camino de la fe, obviamente la consecuencia va a ser lo otro, ¿verdad? Una vida no santa, no necesariamente santa. ¿Se entiende? En segundo lugar, ahí tenemos que permanecer firmes. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 6. Estamos hablando de los patrones, ¿verdad? Que tenemos que seguir. Efesios 6, 10 y 11 nos habla ahí acerca de que nos mantengamos firmes para... eh, vamos a leer, ¿verdad? Para no divagar. Acá tengo. Efesios 6 dice... Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios. Esa es entonces ahora la recomendación, ¿verdad? El otro patrón que tenemos para mantener esta vida santa es vestirnos de toda la armadura de Dios, eh, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y termina ahí el versículo 11 diciendo, para el propósito, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, para mantenernos firmes en esta vida cristiana, debemos entonces vestirnos de toda la armadura. Luego, en tercer lugar, dice, tenemos que esperar. Esta palabra esperar tiene que ver con esperanza. En Colosenses, en nuestro versículo, dice ahí, versículo 23,
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, justamente nos habla de esta esperanza. Dice que nosotros debemos mantenernos puros como el Señor es puro, si es que tenemos esta esperanza de verle a Él cara a cara, dice, ¿verdad? Entonces, mantenernos puros, santificarnos, ¿verdad? Purificarnos. Entonces tenemos que esperar esta esperanza que tenemos entonces en Cristo, en Dios y en su pronta venida, nos debe ayudar también como patrón de vida para una vida santa. Tenemos que oír, dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, nos habla del evangelio de verdad, dice, y habiendo vosotros oído el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Bueno, ahí nos habla acerca del oír, ¿verdad? Recordamos también en otro texto que dice el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda entonces a santificarnos. Y por último, tenemos que imitar a Pablo, evangelizar, dice ahí, ¿verdad? Imitemos entonces al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice ahí en el versículo 23, la última parte, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Está hablando acerca del evangelio, ¿verdad? Que prediquemos, que oigamos el evangelio, predicar el evangelio a toda la creación, dice. Y Pablo ahí se presenta como ministro. Y de esa manera también nosotros, hermanos, presentémonos como imitadores de Pablo, ¿verdad? Evangelizando, predicando su palabra de modo que más personas vengan a los pies de Cristo. Muy bien. Como último punto, ahí dice en el tercer lugar, hay un propósito para la vida santa. Dijimos en primer lugar que hay una provisión para la vida santa. Dios había proveído a su propio Hijo para que nosotros podamos alcanzar la vida santa. Luego, en tercer lugar, encontramos que hay un patrón que nosotros podemos seguir. Un patrón, dijimos que es como un plano, ¿verdad? O un croquis que podamos ir siguiendo paso a paso para alcanzar algo, ¿verdad? En este caso, la santidad. Y ahora, por último, encontramos que hay un propósito para la vida santa, ¿verdad? Hay un para qué. ¿Para qué ser santo? ¿Para qué mantenerme en santidad en esta vida? Si total ya soy salvo, ¿verdad? Si yo ya soy salvo, ¿para qué ocuparme, preocuparme en mantener una vida santa? Recuerden, hermanos, que eso mismo decían los gnósticos. Y en este contexto de Colosenses, nosotros habíamos estudiado que los gnósticos estaban siendo atacados con la enseñanza del apóstol Pablo acá en este libro, en esta carta, ¿verdad? Ellos decían, por ejemplo, justamente lo que yo les mencioné recién, que una vez que nosotros somos salvos, el espíritu ya es salvo, la carne de por sí luego es mala, y si nosotros cometemos algún pecado en la carne, no afecta al espíritu, ¿verdad? Que es espiritual, valga la redundancia, es santo, ¿verdad? Entonces, lo que pecamos en la carne no le afecta entonces a nuestro espíritu, ¿verdad? Eso es lo que dicen los gnósticos. Y muy bien podemos decirlo también nosotros, incluso hay cristianos que dicen eso hoy día, ¿verdad? Pero no es eso lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, hermanos, es que nosotros debemos mantenernos firmes en el camino, procurar, tratar de mantenernos firmes, ¿verdad? Bueno, en el versículo 22, la primera parte, la segunda parte mejor, dice ahí, para que presenta, dice, perdón, para presentaros. Esa palabra para tiene que ver con propósito. ¿Para qué entonces yo vivo una vida santa? ¿Para qué debo preocuparme y ocuparme en mantener mi vida santa? Dice ahí, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, el propósito, hermano, de yo como cristiano vivir una vida santa es
que en algún momento, cuando ocurra que el Señor venga a buscarme, yo pueda presentarme delante del santo, irreprensible, sin tacha, sin mancha, ¿verdad? Y como dice ahí en Primera de Corintios, que no me aleje de él avergonzado. Recuerden que, hermanos, el hermano Jorge nos había enseñado referente al tribunal de Cristo, que en ese tribunal vamos a comparecer, hermanos, todos los creyentes. Bueno, vamos a comparecer. Ya en ese tribunal no se juzgará a nadie en cuanto a salvación o condenación. Ahí entran solamente los salvos. Pero lo que ahí se va a tener en cuenta en ese tribunal es qué hiciste en tu vida cristiana. ¿Te mantuviste firme sin fluctuar de tu fe? ¿Te mantuviste santo, puro? ¿O estuviste en la carne más que en el espíritu? Bueno, esas son las cosas que se van a medir ahí. Y dice que aquellas personas cuyas obras fueron deshisas por el fuego, fueron consumidas por el fuego de la boca del ojo de Dios, dice que esas personas, si bien, dice, fueron salvas, aunque así como por fuego, dice, y se alejaron de Dios, del Señor, de la presencia del Señor, avergonzados. Avergonzados porque no obtuvieron nada en su vida, no obtuvieron nada para entregarle al Señor. Recuerdan ustedes, hermanos, que en ese tribunal, aquellos quienes hayan en su vida cristiana hecho obras, el Señor premia. Imagínense, hermanos, que nosotros éramos, recuerdan el primer capítulo que estábamos desarrollando, éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Nosotros no merecíamos ese sacrificio, pero Él lo hizo por su amor. Y aún así Él nos premia por cosas que nosotros hacemos por Él hoy. Imagínense, hermanos, lo grande, lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero esos premios, esas coronas que nos van a entregar el Señor, nosotros vamos a rendirle a sus pies, dice, en actitud de adoración, porque el único merecedor de toda alabanza y adoración es el Señor Jesucristo. Pero muchos, hermanos, no vamos a tener coronas. Muchos no vamos a tener que rendirle a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a alejarnos delante de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque no hemos mantenido una vida santa en nuestro trayecto de vida cristiana. Acá en el tercer punto dice, hay entonces un propósito para alcanzar la vida santa. Los tres tiempos de la santificación, tiempo pasado, presente y futuro. Esto es tema de discipulado, ¿verdad? Tiempo pasado de la santificación, el tiempo pasado tiene que ver con el momento en el cual vos y yo hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. En ese momento, dice el Señor que nos santificó, ¿verdad? Hemos sido santos, hechos santos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, allá en Primera de Corintios capítulo 1, dice, a los santificados, ¿verdad? Él escribe a los santificados, a los Corintios, que eran, dice, santificados. Bueno, eso está hablando en un tiempo pasado, algo que ocurrió ya en el pasado, que ellos fueron ya hechos santos. Pero después ustedes saben, hermanos, por el contexto ahí en Primera Corintios, que ellos no eran tan santos, ¿verdad? No estaban viviendo una vida santa. Y esa vida santa que ellos no estaban viviendo era referente al segundo tiempo de la santificación, que es el tiempo presente. ¿Cómo estoy viviendo yo hoy, ahora? Estoy, así como el texto que nos leyó Fernando ahí en Filipenses, estoy viviendo de una manera digna conforme al Evangelio, ¿verdad? ¿O no? Bueno, lastimosamente los hermanos de Corintios en aquella época, cuando Pablo les escribe esta carta, en ese tiempo ellos no estaban viviendo una vida santa, ¿verdad? Estaban haciendo muchas cosas desordenadas. Bueno, entonces, ese es el tiempo presente, y el futuro tiene que ver con la glorificación, que también el hermano Jorge nos había enseñado ya con el de la glorificación. Nosotros, hermanos, vamos a alcanzar la plenitud, la estatura, la plenitud de Cristo cuando seamos glorificados, dice, porque en Primera de Juan, volvemos a ir otra vez ahí, le veremos
tal como Él es, ¿verdad? Le veremos cara a cara, vamos a ser transformados, así como Él fue transformado. La semana pasada que me tocó a mí estar desarrollando en Colosenses capítulo 1, el versículo, a ver, 17 y 18 que estuvimos considerando la semana anterior, ahí estábamos hablando acerca de que Cristo se hizo, Cristo era la primicia en cuanto a al pueblo, al cuerpo glorificado, ¿verdad? Él, el primero que había resucitado con cuerpo glorificado. Entonces por eso Él es considerado ahí las primicias. Y ese mismo cuerpo glorificado, hermanos, es lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? En 1 Corintios nos habla también acerca de eso, que seremos transformados, ¿verdad? Vamos a ser transformados con ese mismo cuerpo. Bueno, hay un propósito para la vida santa, para que tengamos, dice ahí, una pureza interna en el sentido de haber alcanzado la salvación. Somos salvos. Internamente sabemos eso de que somos salvos. En segundo lugar, para que tengamos una pureza externa, eso tiene que ver con nuestro tiempo presente, ¿verdad? Una salvación que tenemos que comportarnos como dignos de esta salvación. Eso tiene que ver, hermanos, con nuestro testimonio. Con los jóvenes estuve hablando anoche diciéndoles que mucha gente, es decir, que la gente común no quiere leer su Biblia. El cristiano promedio luego no quiere leer la Biblia, ¿verdad? Y el inconverso con más razón, ¿verdad? Cuando le hablas de que si quiere leer la Biblia te va a retar, ¿verdad? Le va a extrañar, ¿qué es eso? Incluso te van a decir algunos, ¿verdad? Sin embargo, estuvimos considerando que justamente para esas personas, tal vez la única Biblia que va a leer en su vida va a ser tu testimonio, ¿verdad? Tu vida, tu testimonio como creyente, como cristiano. Así que hermanos, comportémonos como es digno del Evangelio, como es digno entonces de un Hijo santo, santificado por medio de aquella provisión gloriosa. Y en último lugar, el propósito de la vida santa es para que tengamos una entrada gloriosa en el cielo. Hermanos, ese momento es el momento que nosotros estamos anhelando como cristianos, aquel momento sublime en el cual el Señor nos va a tomar, dice, de esta tierra y nos va a meter en su gloria, ¿verdad? Entra en el reposo de tu Señor. Para que nosotros podamos entonces tener una entrada gloriosa al cielo, debemos mantener una vida santa. En conclusión, hermanos, una vida santa hecha posible. En conclusión, alabemos a Dios, hermanos, por la gloriosa provisión por el medio, ¿verdad? Para el medio de esta salvación que tenemos nosotros hoy. Vivamos, hermanos, una vida santa siguiendo los ejemplos de la palabra de Dios, ¿verdad? El caso de Pablo, ¿verdad? Y muchas otras personas que se nos presentan ahí como ejemplos de una vida santa. En tercer lugar, vivamos una vida santa de modo a dar un buen testimonio para con los de afuera, ¿verdad? De modo a dar un testimonio digno de un hijo de Dios, para que las personas que nos vean, incluso sin haber leído la Biblia, que nosotros seamos una Biblia andante para ellos, ¿verdad? Y por último, vivamos una vida santa, hermanos, para que cuando llegue el momento de ser glorificados no tengamos que alejarnos de la presencia del Señor avergonzados. Qué triste sería, hermanos, alejarnos de la presencia de Dios avergonzados, con la cabeza agacha, sin nada que entregarle a nuestro Señor, nada que ofrecerle en adoración a nuestro Dios. Así que, hermanos, considerando todas estas cosas, vivamos una vida santa, una vida que a Dios le agrada. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.